Hola amigos, muy buenas, soy Jonathan. Hablemos del México-Ecuador del Mundial de Corea y Japón 2002. En este segundo video de la historia de la selección ecuatoriana de fútbol en los mundiales, hablaremos del segundo partido del primer mundial en el que juega Ecuador, el Mundial de Corea y Japón 2002, que tras haber perdido el primer partido, su debut mundialista contra Italia por un marcador de 2-0, tendría en este segundo partido que enfrentarse a la selección mexicana. El partido se jugaría el día 9 de junio del año 2002 en el estadio de la ciudad de Miyagi. El resultado del encuentro finalmente fue de 2-1 para la selección mexicana, así que vamos a analizar lo que dio de sí este segundo encuentro mundialista para la Tri. Para empezar, obviamente, vamos a ver las alineaciones con las que los equipos saltaron al campo. El vasco Aguirre, Javier Aguirre, alinearía en la portería a Óscar Pérez, pondría una línea de 3, jugaría con Manuel Vidrio por la derecha de ese trío, en la parte central el capitán Rafa Márquez y por la zona izquierda de la defensa jugaría Salvador Carmona. Le daba las veces de pivote tanto defensivo como iniciador de juego a un espectacular Gerardo Torrado. Jugaba con dos bandas muy abiertas que en defensa formaban 5 y al ataque se sumaban muchísimo. Por la derecha Jesús Arévalo y por la izquierda a Ramón Morales, dándole los interiores a Braulio Luna y a Johan Rodríguez. Por detrás del punta con muchísima movilidad estaría el 10 Cuauhtémoc Blanco para dejarle la punta del ataque a Jared Borghetti. Por su parte, Bolillo Gómez haría un cambio en la alineación con respecto al primer partido contra Italia y en la portería alinearía a José Francisco Ceballos para darle el centro de la defensa a el Bambán Hurtado y Augusto Poroso, al igual que en el partido anterior. Las bandas para los mismos laterales, Ulises de la Cruz por la derecha y por la izquierda Raúl Guerrón. En la medular jugaría con la pareja de mediocentros Alfonso Obregón y Edwin Tenorio para darle las bandas en el centro del campo a Clever Chalá por la izquierda y Edison Méndez por la derecha. El cambio se vendría en la parte ofensiva del equipo, ya que deja en el banco a Alex Aguinaga para dar entrada de inicio a Jaime Iván Caviedes y la punta del ataque liderada por Agustín El Tin Delgado. Este fue el único cambio, el de Jaime Iván Caviedes por Alex Aguinaga. Curioso teniendo en cuenta que Alex Aguinaga era un muy buen conocedor de la idiosincrasia del fútbol mexicano. No eran en vano sus más de 10 temporadas en el Necaxa y su éxito rotundo en la Liga MX. Sin embargo, el Bolillo decidió darle la oportunidad a Jaime Bancaviedes de inicio, pero bueno, el Güero entraría en la segunda parte y haría alguna que otra cosilla positiva para el equipo, lo vemos enseguida. Hay que comentar que el primer balón del partido lo tendría México y la primera jugada de México fue buscarle las espaldas a los centrales ecuatorianos. Un balón que, bueno, al final se hace con él José Francisco Ceballos, pero cuando vi la intención de México recordé claramente los goles que le había hecho Italia unos días atrás a Ecuador, así que esa fue la primera intención de México en el partido. Ecuador, al igual que contra Italia, buscaba también muchos balones en largo para que Agustín Delgado las controle, las baje y pueda jugar de cara con los centrocampistas. Sin embargo, el trío de defensas de México estuvo muy bien en ese aspecto. El Team Delgado pudo ganar algún balón, pudo pivotarlo para que Jaime Iván Caviedes, que venía un poquito de más atrás, pudiera aprovechar algún rechace o algún rebote de esos balones que el team peleaba. Pero nada más allá de la anécdota, ya que, insisto, los tres centrales de la selección mexicana siempre se impusieron en los balones aéreos. Sin embargo, el primero en poner su sello en el partido y su rúbrica en la historia del país
no podía ser de otra manera, el team Agustín Delgado, convirtiéndose en el primer jugador ecuatoriano en marcar en una cita mundialista. Ya había sido el máximo goleador de las eliminatorias para acceder a este mundial y no podía ser otro, tenía que ser el team quien le diera el primer grito de gol a todo el país. Más de 13 millones de ecuatorianos en ese entonces gritando gol tanto en Japón como por supuesto en tierra patria. El team Delgado ponía así con su cabeza, ponía así con un testarazo inapelable que nada pudo hacer Pérez para salvarlo. Al igual que Ecuador lo habría sufrido contra Italia, haberse visto por debajo en el marcador, estaba en la situación totalmente opuesta contra México. Muy temprano se ponía por delante y había que saber gestionar esos minutos posteriores al gol. Los siguientes minutos del partido se jugaron a un ritmo muy intenso. Tanto México como Ecuador batallaban cada balón en el centro del campo, porque no hubieron tanto acercamientos a áreas en sí, pero sí mucha intensidad en el centro del campo. Teníamos a los guerreros Obregón y Tenorio fajándose con los mediocentros mexicanos. Insisto, muchísima intensidad. Cabe destacar que a pesar de esa intensidad iban pasando los minutos, México cada vez se iba asentando más en el partido. La verdad es que el gol no parece haberles afectado de inicio, así que México se tranquilizó con el balón, empezó a controlar el partido, empezó a controlar, a dominar el centro del campo, y ahí es donde cobran protagonismo. Por un lado, Rafa Márquez sacando el balón siempre jugado desde la defensa, y por otro lado el mediocentro Torrado, mediocentro posicional, pero con una visión de juego que a mí la verdad me sorprendía. La calidad, la jerarquía con la que ocupó el centro del campo en este partido me daba la sensación de que él solo se bastaba para dominar todo el medio campo, y eso pocos jugadores pueden decirlo. Pues bien, tanto Rafa Márquez como Torrado filtraban cada 2x3 balones entre líneas a los que jugaban, me parece a mí, en posición más interior de la selección mexicana, que eran Rodríguez y Luna, e incluso a Cuauhtémoc Blanco, que tenía muchísima libertad. E insisto, esos balones filtrados entre líneas, entre la línea de defensiva y el centro del campo, hicieron muchísimo daño a la medular de Ecuador. Le hicieron muchísimo daño porque se veían desbordados tanto Edwin Tenorio como Obregón, que tuvieron que emplearse a fondo e inclusive hacer más de una entrada algo dura, algo rigurosa. Cabe destacar que México, a partir de ese dominio posicional, de dominio con el balón, empezó a meter balones al área, y en ese momento se hizo grande el Bambán Hurtado. Era ganador prácticamente en todos los duelos que le tocaba protagonizar. Sin embargo, el dominio mexicano no cesaba, y llegado el minuto 28 del partido, Torrado, como no, hace una recuperación en el centro del campo, abre el balón hacia la banda izquierda, donde Morales controla, alza la cabeza y pone un magnífico centro al borde del área chica aproximadamente, donde acudía a su cita con el gol el delantero Borghetti, que le gana la posición a Augusto Poroso, con quien estaba porfiando por llegar primero a ese balón, y de primeras toca el balón y se la pone lo más alejado posible de Francisco Ceballos. El balón entró y fue el empate 1-1 para México. Los siguientes minutos siguieron siendo muy parecidos a antes de que México consiga el gol. México ya estaba dominando, pues México seguía dominando a partir del empate, seguía filtrando esos balones entre líneas. La figura de Torrado se hacía cada vez más gigante en el partido. Yo creo que alguno de los dos delanteros tenía que haber fijado a Torrado. Me pareció en ese sentido que al Bolillo le faltó esa iniciativa, decirle ya sea al Team o a Iván Caviedes que se pusieran encima de Torrado para no permitirle jugar con tanta libertad. Era escandalosa la libertad con la que jugaba, la facilidad con la que podía distribuir el balón. Ecuador, por su parte, seguía jugando muy en largo, seguía intentando buscar al Team
para que Jaime Bancaviedes pudiera pescar algún rebote y así ocasionar peligro. Eso no estaba sucediendo. El plan A, por así decirlo, de Ecuador, de buscar a los delanteros en largo, no estaba dando sus frutos. Ya se opacó por completo las subidas de Ulises de la Cruz en el primer tiempo. Aparte del pase de gol, Ulises de la Cruz no pudo generar mayor peligro en el campo rival. Edison Méndez y Cleber Chalá estaban totalmente desaparecidos, insisto. El centro del campo estaba absorbido por México y en especial por Torrado. Se dio cuenta, creo yo, de eso el seleccionador, y muy prontito en el primer tiempo decide sacar a Edwin Tenorio del campo para meter a Marlon Ayoví, otro jugador fuerte del centro del campo y con buen toque de balón bajo mi criterio. Pero la situación siguió siendo la misma. México dominando, Ecuador perdía el balón muy rápido, aparte de los pelotazos en largo, en muchas ocasiones sin sentido, sin ventaja para los delanteros. Ecuador perdía muchos balones en el centro del campo, malas entregas divididas a lo que los centrocampistas mexicanos ganaban, y vuelta a empezar con el dominio territorial y de balón de la selección mexicana. Y en esta situación finaliza el primer tiempo del partido, marcador 1-1, con las sensaciones mucho mejores para México. Ecuador tenía sensaciones, la verdad, que bastante malas. A pesar del dominio de México, no había generado realmente ocasiones claras de gol. Ecuador no estaba sufriendo realmente en defensa, todo lo contrario que en el centro del campo, donde realmente sí la estaba pasando bastante mal. Iniciado ya el segundo tiempo, las cosas seguían más o menos en la misma situación. México con el control del balón, Ecuador con un fútbol más reactivo, intentando salir a las contras cuando recuperaba el balón, sin éxito realmente. En el minuto 53 el Bolillo Gómez hace un cambio ofensivo, saca a Iván Caviedes de la delantera para meter a Carlos Tenorio. Carlos Tenorio pudo demostrar su potencia. Recuerdo una jugada por banda izquierda que se cruza prácticamente la mitad del campo mexicano corriendo con el balón controlado, demostrando, insisto, que era un jugador muy potente y que le podía dar cosas distintas de lo que estaba hasta el momento procesando la Tri. Sin embargo, muy poco después del ingreso de Carlos Tenorio, México consigue ponerse por delante en el marcador en el minuto 57 con gol de Torrado, que fabrica una jugada entre líneas prácticamente de la nada. Balón en pies de Rafa Márquez, le filtra el balón entre líneas, entre los delanteros y el medio campo ecuatoriano, donde recibía siempre prácticamente solo Torrado, pues recibe nuevamente. Torrado filtra el balón entre líneas también para Rodríguez, que controla, se ve presionado por la defensa y los mediocampistas ecuatorianos, y devuelve el balón hacia Torrado, que venía de cara a la portería, controla, da un toque para generarse el espacio y le pega desde fuera del área al palo cambiado muy fuerte, donde José Francisco Ceballos pudo solamente ver cómo entraba el balón a la portería. Torrado se convierte en el hombre del partido y en el héroe nacional para México, me parece a mí, en ese momento, que en la celebración fue sepultado prácticamente por sus compañeros de equipo, y no era para menos. Varios minutos después del segundo gol de México, el Bolillo hace su último cambio con esperanzas a que se modifique algo dentro del terreno de juego. Saca a Obregón, que había sufrido durante todo el partido en la medular de Ecuador, y mete a Alex Aguinaga. Ahora sí, el Güero ya estaba en cancha. Eso provocó cambio táctico en la alineación. Seguía con las 4 defensas. En el centro del campo, ya como mediocampista posicional, solo se quedaba Marlon Ayoví. Eso provocó que tanto Méndez como Chalá centraron un poco más sus posiciones, y así Ecuador jugara con una especie de 4-3-1-2 o de 4-4-2 en rombo, con el Güero por detrás de los dos puntas, que en este caso ya eran Carlos Tenorio y el Team Delgado. Eso provocó poco a poco que Ecuador vaya controlando un poco más el partido, que México, que también había empezado a hacer cambios, ya no sea tan dominador del balón y por supuesto del partido. Ecuador empezó un poco más a tocar el balón. Cuando Edison Méndez centraba un poco más su posición, eso se notaba. Y en este caso, con Alex Aguinaga,
que tuvo alguna pincelada de esas que solo él podía hacer, filtrando algún balón, viendo algún desmarque tal vez imperceptible para otros jugadores, lo que empezaba a provocar un poco de desequilibrio en la defensa mexicana. No era lo suficiente como para que se cree Ecuador ocasiones claras de gol, pero bueno, se empezaban a ver esos cambios que el Bolillo seguramente estaba buscando con la entrada del Güero en el campo. Sin embargo, México pues recuperaba el balón y salía, no diré que a la contra, pero bueno, salía en transiciones rápidas, y eso provocó que México tuviera pues varios acercamientos al área de la selección ecuatoriana. Nada concreto hasta que en una de esas llegadas Borghetti se deshace de su marca y de primeras pega un tiro cruzado que da en la cepa del poste derecho de la portería de José Francisco Ceballos, casi convirtiéndose en el tercer gol para la selección mexicana. No fue así y el partido continuaba un poco con ese guión que se había modificado gracias al cambio gracias a los cambios del Bolillo. En una de esas pequeñas arremetidas que Ecuador tenía contra el área mexicana, el Güero logra filtrarle un pase interior a Carlos Tenorio, que se deshace de su marca, controla y con la portería enfrente logra disparar hacia el marco, y el portero mexicano hace una espléndida parada que le niega el primer gol de Carlos Tenorio en el Mundial y le niega el empate de Ecuador. Esto fue casi en los últimos minutos del partido. Cabe destacar que en los últimos 15 minutos del partido aproximadamente Ecuador sí pudo generar más peligro, pudo generar el run de la afición porque se aproximaba, volvía a tener presencia en campo rival Ulises de la Cruz, por ejemplo. Guerrón también pudo colgar algún balón al área. Insisto, Edison Méndez ya más centrado podría ya combinar un poco más con sus compañeros. Marlon Ayoví ya estaba un poco más asentado en el partido, no como cuando le tocó entrar durante el primer tiempo, que se vio desbordado también. Entonces Ecuador ya empezó a generar. Sin embargo, la última oportunidad del partido le correspondería a México, un disparo desde el borde del área de Cuauhtémoc Blanco, que ahora sí, con una volada, José Francisco Ceballos logra mandar a córner, y fue prácticamente la última jugada del partido. Ecuador lo pudo empatar con la ocasión de Carlos Tenorio, pero siendo sinceros, me parece que el resultado fue bastante justo. La selección mexicana, a mi parecer, jugó bastante mejor que la selección ecuatoriana en este partido. Segunda derrota para la Tri. Hemos analizado un poco el partido, espero les haya gustado, gracias por haber llegado hasta aquí. De mi parte, eso ha sido todo. Comentarios, likes, nos vemos en la próxima. Chao, chao.